Martinas en este momento para recibir a uno de los precandidatos, porque de a poquito se van acercando las elecciones y el Partido Nacional cuenta con un montón de precandidatos, entre ellos el senador Jorge Larrañaga, que le damos la bienvenida. Bienvenido. Bueno, muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes, Martinas, así que es un gusto estar con ustedes. Gracias por venir En esta jornada. Justamente hoy estamos consultándole a la gente acerca de su campaña Vivir Sin Miedo, así que para aquellos que estén del otro lado y quieran contarnos si ya firmaron o no, que ya son muchos los que han respondido, lo pueden hacer y en cualquier momento estaremos leyendo mensajes al respecto. Incluso tenemos en nuestro Twitter y en nuestro Instagram 77% están de acuerdo y 23% no están de acuerdo. Bien, ayer Enrique Antía, el intendente de Maldonado, fue confirmado como el candidato del grupo de intendentes de Mejor País. ¿Cómo ve esta interna con 6 precandidatos en su partido y cree que esto favorece? Mire, yo creo que una democracia necesita de gente que le aporte al sistema político y a la sociedad. A mí me parece que aquella expresión que refería a que los males de la democracia se curan con más democracia, a mí me parece cierta. Y entonces, bienvenido este tipo de candidaturas, porque yo creo que fortalecen al partido y le hacen bien. Y después la gente resolverá en las urnas. Dentro del Partido Nacional es imposible que no acontezca así. Adriana Peña dijo a Todo Pasa hace un tiempito que ella preferiría que fueran con un solo candidato, que le parecía que iban a poder ser como una fórmula mucho más fuerte para enfrentar al Frente Amplio. Adriana es una mujer estupenda, una gran intendenta de La Valleja y por supuesto eso sería una aspiración compartible, pero basta que nos pudiéramos poner de acuerdo algunos precandidatos como para que otros dijeran no. Entonces, indiscutiblemente tendríamos igual elección interna. Es muy difícil para el Partido Nacional no tener elección interna. Es muy difícil. Desde la reforma constitucional del 96 hasta la fecha, tuvimos elección interna, real, concreta, donde la gente en las urnas definió las candidaturas. Y esto no va a cambiar. ¿Y eso no desgasta al partido? Es posible, pero también genera una gimnasia de democracia, de luchar cerca de la gente en todos los rincones del país, buscando adhesiones. La política es relación humana, es cercanía, es estar en todos los rincones. En mi caso, yo aprendí de muy joven la actividad política cuando acompañaba a mi padre con 10, 11 años a los actos políticos y medía las bondades de los discursos en función de la cantidad de aplausos que recibiera. Y después me tocó ser intendente muy joven, con 32 años. Y eso me fortaleció enormemente en la relación directa con la gente cuando en los distintos barrios tenía que dar respuestas. ¿Era sí o era no? No era vemos después, porque a ese vecino después te tropezabas con él y tenías que darle una respuesta concreta en un sentido o en otro. Así que yo no le tengo miedo. Puede generar desgaste, por supuesto, fricciones también, pero forman parte de las fortalezas que los partidos políticos tienen que tener. Imaginen ustedes, la próxima instancia electoral va a determinar que ningún partido político tenga mayorías parlamentarias en la primera vuelta de octubre. ¿Usted había dicho eso la vuelta anterior? Me equivoqué. No. ¿Sí? ¿Pero esta vez está sí, seguro? Yo lo dije y por un pelo no tuve razón. Y el Frente, las encuestas decían también de que el Frente no tenía mayorías parlamentarias en primera vuelta. Las tuvo. Pero ahora me parece que es casi que inevitable que el Frente Amplio tenga mayorías no totales, absolutas. Es inevitable que ningún partido las tenga y que por lo tanto
el Parlamento va a recobrar una importancia impactante donde el diálogo, las leyes van a tener que emerger del Parlamento sin ninguna duda, a mi juicio, y eso va a generar una revalorización del papel del Parlamento y no un papel de homologación donde por tener mayorías parlamentarias de antemano se sabe cuál va a ser el resultado. Larrañaga, volvamos al Partido Nacional. El intendente de Maldonado, Enrique Antía, fue uno de los primeros en este año, digamos, a comienzo de año abandonó su sector y fue uno de los otros tantos. El intendente Antía prácticamente votó con nosotros, pero no integraba nuestro sector. No integraba su sector. Pero mejor País está integrado de un montón de intendentes que formaban parte de Alianza. Que formaban parte de Alianza, sí, pero no necesariamente Antía provenía de nuestro sector, Antía provenía de correntada wilsonista. Pero lo concreto es que, más allá de esa referencia, yo ayer envié una carta en donde creo que por distintas vertientes podemos tener coincidencias en cuanto al objetivo a desarrollar. Y esto me parece lo más trascendente, más allá de las diferencias de cuál es la vía y el proyecto que se integra. Nosotros estamos trabajando con mucha intensidad en todo el país y de última será la gente en las urnas la que establezca y resuelva quiénes son los candidatos, las candidatas con mayor aceptación. Nosotros estamos trabajando en este proyecto de reforma constitucional porque creemos que el país tiene hoy una emergencia enorme en materia de inseguridad pública, de inseguridad ciudadana y creemos, estamos profundamente convencidos de que estos instrumentos van a ir en contra de la enfermedad mayor que tiene un sistema democrático, que es la electoralitis y la sordera ideológica que muchas veces nos tapa los oídos y nos hace no escuchar la sintonía de los uruguayos. Y por lo tanto una reforma es apostar a que la gente pueda decidir en las urnas sobre un tema tan importante y tan trascendente como es el derecho humano vital, que es el derecho a vivir sin miedo, el derecho a tener paz, a recobrar una tranquilidad que hemos perdido. Esta campaña ha generado polémica dentro de la clase política y también fuera de la clase política. Sin ir más lejos, por ejemplo, Antía, volvemos justo a citarlo, dijo que es una señal de aprovechar la calentura de la gente y una estrategia para reposicionarse en la política, esta campaña de vivir sin miedo y esto de recolectar firmas para reformar la Constitución. No comparto esa expresión porque además yo creo que esta reforma, más allá de quien la ha impulsado, está recibiendo el respaldo de muchísima gente de todos los partidos, de todos los sectores del Partido Nacional. Bueno, políticos, por ejemplo. Del Partido Nacional, sí. Han firmado gente de todos los sectores, ha firmado el intendente Enciso, ha firmado el senador José Carlos Cardoso, alcaldes, diputados, candidatos a diputados de todos los sectores del Partido Nacional. Del Partido Colorado, bueno, la última fórmula colorada, el doctor Pedro Bordaberry, el senador Germán Coitiño, el que fuera candidato a la presidencia por el Partido Colorado en el 2004, Guillermo Stirling, ministro del Interior, y muchos dirigentes, alcaldes, diputados, gente de muchos partidos, también incluso del propio Frente Amplio, como el vicepresidente de la Junta Departamental de Arrocha, entre otros. Claro, me parece que si usted analiza el apoyo que tiene la reforma, es muy grande a nivel de la sociedad. La gente quiere que se haga algo, la gente está cansada de tantas palabras y de tantas idas y vueltas y de tanta apelación a los acuerdos, que de última, como lo dije al principio, si es cierto que ningún partido va a tener mayorías parlamentarias en primera vuelta, seguramente los entendimientos van a quedar para avanzado que sea el año 2020.
Y yo creo que cada día es tarde porque tenemos un fracaso en las políticas sociales, un fracaso en la educación, fracaso en las políticas de seguridad, una mezcla tremendamente angustiante del tema que está perforando hoy a la sociedad, que es el tema de la droga, que es realmente grave, gravísimo. Los otros días un representante de la policía en retiro hizo declaraciones en un medio de prensa gravísimas con respecto a la falta de operativos exitosos a gran escala de control de la droga y de lo que está pasando en muchos barrios de nuestro Uruguay. ¿Y la solución es el plebiscito? Yo no creo que el plebiscito sea una herramienta mágica y absoluta. No me enamoro de lo que yo planteo. Simplemente expreso de que la reforma es un instrumento muy fuerte para cambiar la dirección de hacia dónde vamos. Yo creo que el cumplimiento de las penas para aquellos delincuentes que cometan delitos gravísimos es una señal. Yo creo que la pena de reclusión permanente revisable para los que violen y maten, sicariato y homicidas múltiples es una señal muy fuerte. El allanamiento nocturno, que es una disposición constitucional de 1830 y que hoy en ninguna parte del mundo prácticamente se aplica, va a ser un instrumento exitoso en la lucha contra fundamentalmente el tema de las bocas de expendio nocturnas, donde se utiliza el hogar para la comisión de delitos, y la creación de una Guardia Nacional compuesta por militares en un número de 2.000 con adiestramiento policial. Me parece también que va a ser un aporte sustancialmente trascendente. Ese es uno de los puntos más polémicos, digamos, porque es crear una nueva fuerza, ¿no? Y es de alguna manera militarizar el Estado. No es militarizar el Estado, estimada amiga, no es. ¿Qué es? Es crear una segunda fuerza, como son los carabineros en Chile o la Guardia Civil en España, en ¿Pero nosotros Italia, no tenemos en Holanda. la Guardia Republicana ya? Sí, pero no es militarizada, tiene componente de armamento militar, pero depende del Ministerio del Interior. Aquí es el criterio de dos fuerzas. En Chile hay 40 y pico de mil efectivos de los carabineros y después 20.000 policías. En España hay una composición de guardia militar y de guardia civil y de guardia dependiente del Ministerio del Interior. Otro tanto en Holanda, en Francia, en Italia, en Portugal. Entonces, yo creo que aquí dos fuerzas, una dependiente del Ministerio del Interior y la otra dependiente del Ministerio de Defensa, coordinando eso por el presidente de la República, me parece que puede ser una coordinación sumamente importante para enfrentar el delito, porque nos va ganando el delito. En Argentina hay como varios cuerpos, ¿no? Distintos, que dependen de diferentes cosas y tampoco es como que han dado mucho resultado y cuesta la coordinación entre los diversos. Pero yo lo que digo, a ver si razonamos un instante. Más allá de otros países, ¿cómo nosotros vamos a tener anualizadamente 380 homicidios, de los cuales el 50% no se esclarece? ¿Cómo es posible que en un Uruguay donde apenas somos 3,5 millones de habitantes no sepamos cómo combatir el tema de la delincuencia? Cuando el propio fiscal de corte ha expresado que la mayor cantidad de homicidios se dan en 6 manzanas de Montevideo. Si se dan en 6 manzanas de Montevideo, el fracaso del Ministerio del Interior es enorme. Pero si el fracaso es del Ministerio del Interior, y ahora el Ministerio del Interior va a estar a cargo de 2.000 militares que tienen una formación diferente. No va a estar a cargo. ¿Sería la solución 2.000 militares en la calle con una formación diferente? El Ministerio del Interior no va a estar a cargo de la Guardia Nacional. Dijo que va a estar en coordinación. Pero no a cargo. Va a tener mandos diferentes. El Ministerio del Interior va a seguir supervisando los 32.000 efectivos que tiene. El Ministerio de Defensa y el Ministerio de Defensa va a mandar a la Guardia Nacional compuesta por 2.000 militares. ¿Usted cree que sería una solución 2.000 militares con una formación distinta?
trabajando con los ciudadanos, cuando Pero, tienen incluso otro tipo de forma de relacionarse a la hora de recibir las órdenes incluso. Le comento lo siguiente. Si quisiéramos, si yo tuviera edad, ustedes lo tienen, para ser policía, con 6 meses de preparación, cualquiera de nosotros, y si yo tuviera la edad, con 6 meses de preparación saldríamos a la calle con un uniforme. Entonces, a mí no se me puede expresar de que un militar que tiene conocimiento en armas, en disciplina, preparación física, no pueda recibir adecuación de los conocimientos necesarios como para desplegar funciones de policía. Ya la están cumpliendo en la policía aeroportuaria, en 1000 kilómetros de guardia costera, en la guardia perimetral de los cuarteles. En las misiones de paz hay un pequeño componente de función de policía. Entonces, con toda franqueza, a mí me parece que va a ser una importantísima contribución a la seguridad ciudadana. No tenga la más mínima duda. En el Tornado de Dolores, cuando prácticamente era un desquicio y mucha gente quería entrar en una suerte de aprovechamiento, robando casas, comercios, bueno, fueron 3, 4 jeeps militares los que, sin tirar un tiro, sin hacer nada, los que establecieron el orden durante muchas horas en ese tornado. Entonces tampoco podemos hacer una caricatura que porque hace 50 años quebraron las instituciones en el país no puedan dar respuestas a la hora de la seguridad ciudadana, porque bien pueden servir muchas veces para barrer la basura, para barrer las hojas en otoño, contribuir a la limpieza o a situaciones de catástrofe. Me parece que perfectamente pueden también en forma coordinada Poder Ejecutivo, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior. Habida cuenta que el presidente de la República es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, perfectamente dirigir operativos. No es que los militares van a salir acá frente al canal con una tanqueta, con ametralladoras, tirando tiros. Me parece que eso es una caricatura. Creo que tenemos hoy una emergencia muy importante, gravísima, en todo el país. Yo recorro todo el país y veo una enorme preocupación por parte de la ciudadanía. Lo reflejan el sentimiento de la gente en cualquier barrio de Montevideo y en cualquier barrio incluso del interior del país. Es por eso la adhesión que estamos teniendo en esta campaña de juntar firmas, que es para que la gente pueda decidir. Ya no es una reforma de tal o cual dirigente político, de tal o cual sector, es una reforma. ¿Y le llamó la de atención gente. los comentarios que le hicieron, por ejemplo, a Petru Valensky cuando él contó que había firmado el proyecto? Me parece realmente condenable ese tipo de actitudes. ¿Leyó bien lo Por que le supuesto decía? que leí y hablé con el propio ¿Y Petru qué Valensky. qué le dijo Petru? Bueno, me dijo que lo estaban carneando en las redes de comunicación. Y esa fue la realidad, simplemente por afiliarse a un mecanismo de consulta popular. Una cosa tremendamente injusta, con una persona de bien, con una persona amiga de todo el mundo, que salió del canal, mejor dicho, yo salía del canal y él entraba, nos saludamos, me pregunta qué estoy haciendo, le expliqué y firmó. Y le digo, mirá que nos sacamos una foto, ¿las puedo levantar? Sí, Jorge, para adelante. Y después pasó lo que pasó, me parece que está mal, porque es darle un componente ideológico fuertemente sesgado a un tema que involucra a la sociedad entera y a gente de todos los colores políticos y partidarios. Esa es mi opinión, respetando la de otra mucha gente, ¿no? Por supuesto. Claro, pero pero yo estoy luchando por esto porque a mí me parece que hay que pasar de las palabras a los hechos, hay que terminar con tanta promesa y con tanta palabrería que después no tiene respuestas frente a la hora de cómo se combate un fenómeno que está ganando a la sociedad en cualquier lado y donde nadie se siente seguro. Y me parece que no hay derecho a hacer eso. Me parece que no hay derecho a que permitamos en este país que pase, lo que está pasando, donde todos nos estamos cuidando,
Ustedes al salir del canal, cuando agarran el auto, o incluso la gente que está o vive en los barrios más pobres, que está presa, literalmente presa, de una necesaria complicidad, porque de lo contrario puede tomarse represalias con sus propias familias. Para ustedes la salida es esa, o sea, no veo otra, una rápida, digamos, o la más rápida, o la más efectiva, o la mejor. No es la única, yo no digo que sea la única, porque hay que trabajar en políticas sociales, hay que trabajar en educación, hay que trabajar en rehabilitación, pero me parece que tenemos la necesidad imperiosa de a corto plazo tener resultados que frenen esta escalada donde cada vez más la delincuencia se anima a más. Ese es el tema central de lo que hoy... Pero si roban una comisaría, si los delincuentes están dispuestos a robar una comisaría, si las comisarías están cerradas o vacías, si hay comisarías que tienen un cartelito, por cualquier urgencia llame al 911, entonces estamos mal. Estamos mal. Y créanme, yo recorro todo el país y ando por todos los barrios, y ando por cualquier lado. No soy más ni menos que nadie. Y no ando con custodia de nada. Pero créaseme que la gente nos traslada esta preocupación. Y esto es central. Es lógico que en un país donde somos 3,5 millones de habitantes vivamos así. Entonces... podrá ser no compartible, pero esto es hacer algo, esto es ponernos las pilas y no quedarnos de brazos cruzados, sino intentar hacer que las cosas sucedan. Jorge, en una reciente encuesta de la consultora Cifra, a la que accedió el diario El País, el 48% del electorado nacionalista optará por la calle Pou y luego vendrías tú con un 29%. ¿Qué pasaría en caso de no ganar la interna? ¿Tú seguís manteniendo la posición de no integrar, digamos, la fórmula como vicepresidente? Primero, falta muchísimo. 10 meses creo que faltan para junio. Es mucho tiempo. En segundo lugar... pero ya están en campaña todos. Falta tiempo, pero 10 meses pasan volando. Pero quiero corregir. Un político que no esté en campaña y que diga que no está en campaña está mintiendo. Y bueno, pero no es corregir, es entonces acelerar. Todos los políticos estamos en campaña al otro día de haber sido electos. Claro, por eso digo. ¿Quién no quiere agradar? Ustedes de alguna manera están intentando siempre hacer campaña agradando en el programa de ustedes para que la gente los vea. Bueno. Eso es así. Pero es legítimo, pero es así. Y bueno, en política pasa. Igual... Usted había dicho que ya estaba, que no iba, ¿no? Bueno, o sea que en realidad al otro día no estaba en campaña. No, por supuesto, porque yo sentí un cimbronazo muy fuerte en la última instancia electoral, no obstante lo cual después fui convencido por muchos compañeros y compañeras que me pidieron hacer un esfuerzo final para ayudar a mi partido y lo hice. Y lo hice, porque las cosas que se hacen en función de un código de deber están hechas. Bueno, ahora veremos qué es lo que sucede. Falta mucho tiempo. Obviamente, desde ya le expreso de manera rotunda y así, aquí sí contundente, ya para que no haya ningún tipo de un criterio diferente. Yo soy candidato a la presidencia de la República. No voy, en caso contrario, a ser candidato más a la vicepresidencia. ¿Y ocupar una banca para el Senado? Digo, ese es otro tema. No sé, yo hoy he expresado, lo hice hace más de un año, el 14 de junio del año pasado, cuando trasladé a compañeros y a gente de todo el país mi disposición de retomar el camino de luchar. Yo tengo 4 hijos, creo tener la fortaleza y la endurance de voluntad como para aportar y para luchar por mi país. No puedo quedarme cruzado mientras veo que mi país no va bien. Tengo que hacer algo y en eso estoy empeñado y en eso estoy poniendo
mis fuerzas, mis ganas, mi entusiasmo, como por otra parte siempre lo he hecho, renunciando a muchas cosas y con mucho sacrificio. ¿La fórmula del Partido Nacional va a tener una mujer en su integración? Yo lo que expreso es lo siguiente: la candidatura a la presidencia se elige en las urnas, el día de la elección interna. La candidatura a la vice, sea mujer o hombre, yo creo que ahí sí va a ser resorte de la convención del partido. Por lo tanto, yo no puedo anticiparme. ¿Pero le gustaría ver una fórmula del Partido Nacional con una mujer Sí, en puede su...? ser, puede ser. A mí me gustaría una fórmula con quien tenga el mayor respaldo popular. Bien. Y con usted a la presidencia. Porque está por eso, y ¿no? si soy candidato a la presidencia, Por eso. obviamente que quiero ganar. La Arañaga, usted Eso fue... no tenga ninguna duda. A mí me pone a jugar a la bolita con mi gurit más chico y le quiero ganar. Sí, o sea que Sí. está, es así. Es así, sí, es así. Usted fue de los primeros en lanzar su precandidatura. ¿Tuvo algún llamado de algún otro dirigente político del Partido Nacional para armar una fórmula? No, porque saben bien que el tema de las fórmulas es un tema que necesariamente tiene que haber un acuerdo con otros sectores y que de última se va a tener que recibir el respaldo de la gente en las urnas. ¿Y la decisión de lanzar su candidatura en ese momento tuvo que ver con la situación que estaba viviendo su sector? No, tuvo que ver con una decisión que conversé con mis compañeros, que advertí y trasladé a todos los compañeros previamente antes de anunciar, y lo dije de manera clara: esta es una decisión interior mía. Después el que quiera respaldarla, que lo haga, y el que no tiene el legítimo derecho de hacer, obviamente. Nadie precisa que yo avale un camino, un derecho. El derecho se ejerce. Esa fue la realidad de toda esta cuestión, porque en definitiva las candidaturas van emergiendo y después recogerán o no el respaldo de la gente. En este mismo tiempo, faltando 10 meses para la elección, yo era claro candidato, claro favorito a ganar la elección interna del año 2014. Sin embargo, perdí. Entonces... O sea que las encuestas y esos números no lo preocupan. Yo, la verdad que no, por supuesto que no, porque además hay otras que eran mucho peores, hace 8 o 10 meses eran mucho peores, pero con toda franqueza no sigo las encuestas. No soy una persona manejada por encuestas o por redes. Es difícil escuchar que un candidato a elecciones no mire las encuestas. Pero... por supuesto que las miro, pero no me condicionan. Nada, ni el discurso, ni lo que hacen, ni lo que votan, ni lo que dicen. Definitivamente ni nada. no. Porque tengo suficiente tiempo en la actividad política como para advertir que muchas veces hay mucho maquillaje que se corre en términos de política. Y uno tiene que ser lo que uno debe ser, y tiene que representar lo que tiene que representar, y tiene que decir lo que piensa, y tiene que hacer en función de lo que dijo. Mi compromiso siempre ha sido ese, y por eso he tenido una actividad política en donde no pueden hacerse señalamientos de incumplimientos por mi parte, ¿no? Jorge, usted estuvo reunido con Julio María Sanguinetti con la calle Pou y sonó por ahí la palabra coalición. ¿Estaría dispuesto a formar una coalición para ganar el Frente Amplio? Nosotros fuimos con la calle invitados a participar de una reunión que impulsó quien fue 2 veces presidente de los uruguayos. Y me parece que está bien. Tenemos que tener reuniones... y vamos a tener que tener decenas de reuniones con todo el mundo, porque si ningún partido va a tener mayorías parlamentarias, pobre de este país si no se dialoga. También me reuní con Talvi, también me reúno con Amorín, o con Pedro Bordaberry, o con gente del Frente Amplio, o con Novik, o con... Rubio, Mieres. Mieres también. ¿El Partido Nacional? Me reuní con Rubio de Asamblea Popular el año pasado, creo.
no tengo ningún inconveniente, porque me parece central que los referentes políticos podamos dialogar más allá de las diferencias que podamos tener. ¿Y usted cree que el Partido Nacional puede ganar solo un mano a mano con el Frente Amplio para las próximas elecciones? No, no, porque si ningún partido va a tener mayoría parlamentaria en primera vuelta necesaria y forzosamente va a tener que recibir respaldos de fuera del partido. ¿Ah? Y esto que es válido para nuestro partido, que puede ser hoy el desafiante del gobierno, también es válido para el Frente Amplio. Y bueno, la misma pregunta que se nos puede hacer a nosotros se va a hacer también a gente del Frente Amplio, cómo, con quién va a gobernar a partir del 1 de marzo del 2020. Y esto es central, este es un desafío de sociedad democrática. Lo otro termina siendo engañifas, ¿no? La Rañaga, hoy se debate en el Parlamento la reforma de la caja militar, que según las versiones de prensa va a ser solo aprobada por los votos del Frente Amplio. ¿Por qué no apoya esta reforma? No apoyo porque es una reforma que pone la carreta delante de los bueyes, porque tendríamos que haber discutido primero algo que se prometió hacer y no se hizo en muchísimos años, es el tema de la ley orgánica militar, qué fuerzas armadas tenemos y queremos, y no podemos entrar en una suerte de reforma que recorta derechos adquiridos, que tiende a apuntarle en una suerte de ideología a las Fuerzas Armadas en lo que representa esa reforma, y donde se perjudica el 60 y pico % de los efectivos de las Fuerzas Armadas, y donde hay un componente en algunos sectores o en algunos articuladores del Frente Amplio de revanchismo por lo que sucedió hace 50 años en el golpe de Estado. ¿Sí? ¿Usted cree que eso es así? Fue exactamente lo que dije eso. Sí, hoy de mañana. Hoy de mañana Sí. en la Cámara de Senadores. ¿Pero cree que es así? No creo, sí, estoy convencido. Y- Toda vez que se ha podido intentar atacar a las Fuerzas Armadas, se lo ha hecho desde distintos sectores del Frente Amplio. Algunos bajo el manto de aparecer como amigos, otros como directamente adversarios, pero hay un componente ideológico muy fuerte cuando se habla de las Fuerzas Armadas. Incluso esta reforma constitucional que nosotros estamos impulsando, en buena medida es rechazada, no por todos los frentistas, porque la gente, la de abajo del frente, también acompaña esta reforma, pero básicamente por la dirigencia arriba, sin ningún tipo de duda, como que estos militares tuvieran directa responsabilidad con lo que sucedió hace 50 años, cuando ninguno estaba hace 50 años. Si en el estuviera aparato Fernández militar. Huidobro, ¿todavía habrían intentado hacer esta reforma de la caja militar desde el Frente Amplio? Yo no me puedo poner en supuestos con toda franqueza en función de quién estuviera, y mucho menos hablar de una persona que no acompaña, no nos acompaña más. Entonces, no quiero entrar a evaluar eso, pero seguramente Fernández Huidobro era quien más entendía el tema militar por parte del Frente Amplio, sin ningún tipo de duda, ¿no? Bueno, antes de irte, Jorge, te vamos a mostrar unas imágenes, a ver si nos ayudan nuestros compañeros de producción y nos decís inmediatamente qué te viene a la mente. El ministro del Interior, Bonomi. Incapacidad en resolver los problemas. La AUF. Lamentablemente asociado a episodios lamentables del fútbol uruguayo, en donde no se puede ser prescindente. Esa es mi opinión. Se termina descubriendo hechos, actos y situaciones que son extremadamente complejas, y ahora tenemos una intervención de la FIFA, ¿no? José Mujica. Un presidente que tuvo todo el poder, pero que no tuvo la organización suficiente como para dar
respuestas y generó una herencia que va a condicionar a este gobierno y seguramente al próximo gobierno. Sendik. Una persona que nunca debió ser vicepresidente. Una linda te traigo ahora. El chajá. El postre. El postre que más viaja de México. ¿Comés chajá? Sí, como a veces como. Sí, La calle Pou. compañero partidario. Muy bien. Hablando de la UF, justamente, ¿qué le pareció que el senador Bordaberry lo hayan llamado hoy para formar parte de esa coalición? Comisión. Comisión. Ojalá Pedro Bordaberry seguramente puede aportarle mucho a la organización, a la transparencia y al funcionamiento de todo lo que hace a la organización del fútbol. ¿No le llamó la atención que fuera justo una persona que no está vinculada directamente al fútbol? No, la verdad que no me llamó la atención. Seguramente se lo llama por su condición de persona Él fue presidente vinculada, de la Unión de Rugby del Uruguay. Sí, fue vinculada ministro a de la parte deporte. jurídica, una persona que es senador de la República, que además ha dicho en forma pública que no va a seguir en la actividad política. Eso también Lo libera, digamos. Lo libera y lo ubica en una posición de mayor neutralidad en el marco del tema del fútbol. Y a mí me parece, es una persona que yo le tengo un enorme respaldo, un respeto, y me parece que merecería respaldo para una función de esas características, y creo que solamente le puede hacer bien al fútbol uruguayo. Pero ojo, no sé nada. No, obvio, no. No tengo ni Pero idea. esta situación no de la hablé con él. esta situación Por de- ahí estamos lejos y esto es algo que se está ¿Esta situación del manejando. fútbol uruguayo tiene algo que ver con algún gobierno en particular? Yo creo que los gobiernos en general, de alguna forma, siempre les ha gustado congraciarse con el fútbol. ¿Verdad? Y yo estoy convencido también que el Frente Amplio se ha metido muchas veces en los vericuetos del tema del fútbol. Eso es claro. Y eso termina después generando una suerte de complejidad como la que hoy tenemos. Porque ahora nos desayunamos que estuvimos a punto de no participar del Mundial de Rusia. Ahora nos desayunamos de que era necesario un nuevo estatuto que no se hacía. Hoy nos desayunamos de un régimen prebendario que hay en el tema del fútbol. Y bueno, y eso prueba de que la sociedad uruguaya, nuestra sociedad, tiene dificultades en el mundo de la política, del fútbol. Hay buenos y malos en todos lados. Hay buenos y malos en el fútbol, en la política, en el periodismo, en las profesiones, en todo. Esa es la realidad de todo esto. Senador Jorge Larrañaga, muchas gracias por haber venido. No, muchas gracias a ustedes y muchísima suerte con Muchas este gracias. programa Muchas que gracias. bueno, mira mucha gente en todo el país. Muchas gracias.